mundo no colapsó de inmediato. Primero, el frío cambió el silencio. Después, la casa definió la vida. Mucho antes de que el hielo alcanzara su máxima extensión, la Tierra ya estaba entrando en una fase de transformación profunda. Las temperaturas descendían lentamente, los ciclos estacionales se alargaban y los ecosistemas comenzaban a comprimirse. No fue una explosión repentina ni un cataclismo inmediato, sino un proceso implacable, medido en miles de años, donde cada grado menos redefinía la supervivencia. En ese mundo previo al dominio absoluto del hielo, la fauna aún conservaba una diversidad amplia, pero ya mostraba señales de tensión. Grandes herbívoros recorrían las estepas abiertas, siguiendo rutas migratorias cada vez más largas, mientras los bosques se fragmentaban y las fuentes de alimento se volvían impredecibles. En este escenario inestable ocurre el verdadero evento inicial: el surgimiento de una presión ambiental constante que no permite errores. El frío deja de ser un desafío ocasional y se convierte en una condición permanente. La nieve no se derrite por completo en verano. El suelo se endurece, el aire se vuelve más seco, y en ese momento exacto, segundo a segundo, comienza una reorganización silenciosa del planeta. Los primeros minutos de este nuevo mundo no se miden en relojes, sino en reacciones biológicas. Los animales con mayor masa corporal conservan mejor el calor. Aquellos con pelajes densos y capas de grasa sobreviven más tiempo. Los sentidos se agudizan. La vista se adapta a la luz reflejada por el hielo. El olfato se vuelve crucial para detectar presas a kilómetros de distancia. Y entonces, casi sin que nadie lo perciba, los depredadores comienzan a cambiar. No aparecen de la nada, evolucionan. Se vuelven más grandes, más eficientes, más pacientes. Cada cacería exitosa refuerza una genética diseñada para matar en condiciones extremas. En los primeros instantes del dominio del hielo, un gran felino de colmillos alargados acecha desde la sombra de un bosque congelado. Sus músculos están diseñados para un solo ataque preciso. No puede permitirse fallar. A cientos de kilómetros, un gigantesco oso de rostro corto recorre vastos territorios, utilizando su tamaño como ventaja absoluta. Más al norte, manadas de lobos primitivos coordinan movimientos complejos, aprendiendo que la cooperación es tan letal como la fuerza individual. El evento no es una batalla ni una extinción inmediata. Es un cambio de reglas. La vida ya no premia la abundancia, sino la eficiencia. Cada segundo cuenta, cada caloría importa. Los depredadores que dominarán la era del hielo no son monstruos míticos, sino el resultado directo de un planeta que se enfría sin piedad. En este mundo naciente, el hielo no solo cubre la tierra, moldea cerebros, cuerpos y comportamientos. Y mientras las presas intentan adaptarse, los cazadores perfeccionan su arte. El dominio acaba de comenzar. El frío ya no retrocede, la vida se comprime y la muerte se organiza. Las primeras horas tras el establecimiento definitivo de la era del hielo no se manifiestan como un evento puntual, sino como una cascada de reacciones encadenadas que recorren el planeta. El descenso sostenido de la temperatura comienza a afectar cada nivel de la biosfera al mismo tiempo. En las regiones polares, los glaciares avanzan varios metros por año, pero incluso en latitudes medias, el suelo permanece congelado durante periodos cada vez más prolongados. La vegetación se vuelve escasa, rígida, pobre en nutrientes. Las presas deben recorrer mayores distancias para alimentarse, gastando energía que no siempre logran recuperar. En este contexto, los depredadores perciben el cambio antes que nadie. En las primeras horas, su comportamiento se ajusta con precisión matemática. Los territorios se expanden, las rutas de caza se redefinen. El silencio se convierte en una herramienta. Un felino de colmillos largos se mueve lentamente entre la nieve profunda, calculando cada paso para no desperdiciar calor corporal. Sus presas están más delgadas, más lentas, pero también más desesperadas. El margen de error se reduce para ambos. A medida que el frío se intensifica, el impacto se vuelve global. En las estepas euroasiáticas, enormes manadas de herbívoros comienzan a fragmentarse. Los individuos jóvenes y enfermos quedan rezagados, convirtiéndose en objetivos inmediatos. Los grandes lobos del Pleistoceno aprovechan esta debilidad. No atacan por impulso. Observan durante horas. Identifican patrones de movimiento. Esperan el momento exacto en que la presa se separa lo suficiente del grupo. Entonces, la persecución comienza. Las primeras horas del dominio del hielo también alteran la relación entre depredadores. La competencia se vuelve más directa. Un oso gigante de rostro corto puede recorrer distancias enormes en poco tiempo, imponiendo su presencia sobre otros cazadores. Su tamaño no solo le permite derribar presas grandes, sino también robar cacerías completas. Donde él aparece, otros depredadores se retiran,
el equilibrio se rompe rápidamente. El caos ambiental no es ruidoso ni espectacular, es silencioso, constante y brutal. Los ríos comienzan a congelarse desde las orillas. Los pasos naturales desaparecen. Animales que dependían del agua líquida quedan atrapados. Las migraciones se desorganizan. En cuestión de horas, rutas utilizadas durante generaciones dejan de ser viables. Las presas se concentran en áreas cada vez más pequeñas, lo que incrementa la presión de caza de forma exponencial. En América del Norte, un gran león prehistórico observa una llanura abierta, cubierta de nieve. Su musculatura está diseñada para explosiones cortas de velocidad. No persigue durante kilómetros, ataca una sola vez. Si falla, el costo energético puede ser fatal. En estas primeras horas, la selección natural actúa con una dureza absoluta. Los depredadores que no logran adaptarse a este nuevo ritmo desaparecen rápidamente del registro biológico. El impacto en los seres vivos se multiplica. Las aves carroñeras siguen a los grandes cazadores, aprendiendo a identificar patrones de caza. Donde hay depredadores exitosos hay restos. Donde hay restos hay vida secundaria. Incluso en el caos, la naturaleza reorganiza sus cadenas tróficas. Cada muerte alimenta a decenas de organismos. El clima continúa deteriorándose. Las tormentas de nieve se vuelven más frecuentes. La visibilidad se reduce. Esto no detiene a los grandes cazadores. Al contrario, perfecciona sus habilidades. El olfato se convierte en el sentido dominante. La audición detecta vibraciones mínimas bajo el hielo. La vista aprende a distinguir movimiento donde solo hay blanco. Las primeras horas del dominio del hielo consolidan una verdad incuestionable. La supervivencia ya no depende de la fuerza aislada, sino de la eficiencia total. Los depredadores que dominarán esta era no son los más agresivos, sino los más precisos. Cada ataque, cada desplazamiento, cada decisión está calculada para maximizar la energía obtenida y minimizar la perdida. Mientras el planeta se enfría de manera irreversible, el mundo entra en una fase donde la vida se vuelve más lenta, más tensa y más mortal. Las presas aprenden a temer no solo a los cazadores visibles, sino al entorno mismo. El hielo no mata directamente, obliga a matar mejor. Las primeras horas no marcan el final de nada, marcan el comienzo de un proceso largo, implacable y profundo. Un proceso que, con el paso de semanas, meses y años, llevará al colapso de antiguos equilibrios y al surgimiento de un planeta completamente distinto. El hielo ya domina todo. La vida se reduce. La extinción se aproxima en silencio. Con el paso de las semanas y los meses, la era del hielo deja de ser una condición extrema para convertirse en la nueva normalidad del planeta. El frío ya no sorprende, no irrumpe, no advierte, simplemente permanece. Los glaciares continúan avanzando de forma lenta pero constante, aplastando antiguos bosques, desviando ríos y remodelando continentes enteros. Donde antes existían ecosistemas complejos, ahora se extienden llanuras blancas, silenciosas y hostiles. El colapso no ocurre de un solo golpe, se desarrolla como una erosión biológica continua. Las poblaciones de herbívoros disminuyen progresivamente. La falta de vegetación nutritiva provoca desnutrición crónica, reduce la fertilidad y aumenta la mortalidad de crías. Cada generación es más pequeña que la anterior. En este escenario, los grandes depredadores se convierten en el factor decisivo que acelera el desequilibrio. Los cazadores del hielo alcanzan su punto máximo de eficiencia. Un felino de colmillos largos ya no caza por oportunidad, sino por estrategia. Selecciona presas específicas, anticipa rutas de escape y utiliza el terreno congelado a su favor. Cada ataque es rápido, preciso y definitivo. La energía no se desperdicia, la supervivencia no lo permite. En las vastas extensiones del norte, los lobos prehistóricos perfeccionan la caza cooperativa. No solo persiguen, sino que planifican. Aprenden a separar individuos, a forzar errores, a empujar a sus presas hacia zonas de nieve profunda donde el movimiento se vuelve casi imposible. Esta inteligencia colectiva transforma a la manada en una sola entidad letal. El oso gigante de rostro corto se impone como una fuerza dominante del colapso. Su tamaño le permite recorrer territorios inmensos, desplazando a otros depredadores y monopolizando recursos. Donde aparece, el equilibrio desaparece. No necesita cazar siempre. Muchas veces basta con llegar. Su presencia es suficiente para cambiar el comportamiento de todo un ecosistema. A medida que pasan los años, la presión constante provoca la desaparición de especies completas. Algunas no logran adaptarse al frío, otras no soportan la intensidad de la depredación. El planeta entra en una fase de simplificación biológica. Menos especies, menos interacciones, menos estabilidad. Las cadenas alimentarias se acortan. Los grandes depredadores dependen cada vez de menos presas, lo que intensifica aún más la competencia.
Los enfrentamientos entre cazadores se vuelven más frecuentes y más violentos. No por agresión, sino por necesidad. Cada territorio perdido puede significar la muerte. El clima continúa fluctuando de forma extrema. Periodos breves de temperaturas ligeramente más altas generan falsas recuperaciones en la vegetación, seguidas por descensos abruptos que destruyen cualquier avance. Esta inestabilidad castiga tanto a presas como a depredadores, pero solo aquellos con la máxima capacidad de adaptación logran persistir. Con el paso de generaciones, el mundo queda irreconocible. Los paisajes se vacían. Los sonidos disminuyen. La vida se concentra en refugios específicos donde el hielo permite un margen mínimo de existencia. En estos espacios, los depredadores siguen dominando, pero incluso ellos comienzan a sentir los límites de un planeta agotado. El colapso prolongado no es solo ecológico, es evolutivo. La era del hielo elimina sin contemplaciones a todo aquello que no alcanza la perfección funcional. Y aunque los grandes cazadores parecen invencibles, incluso su dominio depende de un equilibrio frágil que está a punto de romperse. El hielo comienza a retirarse. Los gigantes ya no responden. La Tierra guarda silencio. Con el paso de miles de años, la era del hielo inicia su retirada gradual. No es un final abrupto ni un alivio inmediato. El planeta no vuelve atrás. Avanza hacia otra forma de inestabilidad. El aumento progresivo de las temperaturas altera nuevamente las reglas que habían permitido el dominio absoluto de los grandes depredadores. Los glaciares se fragmentan, los corredores ecológicos se reabren y la vegetación regresa lentamente, pero lo hace de manera distinta, más fragmentada, más impredecible. En este nuevo escenario, los grandes cazadores del hielo comienzan a enfrentar un desafío para el cual no fueron diseñados. Sus cuerpos, optimizados para conservar calor y cazar presas grandes en ambientes abiertos y fríos, se vuelven menos eficientes. Las presas cambian de comportamiento, se dispersan, se vuelven más rápidas y menos previsibles. La abundancia nunca regresa como antes. El declive no ocurre en una sola generación. Es un proceso prolongado, marcado por la reducción de poblaciones, la fragmentación genética y la presión constante de un entorno que ya no favorece la especialización extrema. Los grandes felinos de colmillos largos desaparecen silenciosamente. No hay un momento exacto que marque su final. Solo quedan rastros incompletos en el registro fósil. Los osos gigantes que una vez dominaron territorios inmensos pierden espacio frente a competidores más pequeños y versátiles. Los grandes lobos, adaptados a la caza de megafauna, enfrentan la desaparición de sus presas principales. Algunos linajes se extinguen, otros se transforman, reduciendo tamaño, cambiando estrategias, dando origen a depredadores más cercanos a los que conocemos hoy. Las pruebas de este mundo perdido permanecen enterradas en el hielo, el permafrost y las capas geológicas. Huesos con marcas de colmillos, cráneos fracturados, patrones de desgaste dental que revelan dietas altamente especializadas. Cada fósil es un fragmento de una historia mucho mayor, una evidencia tangible de cómo la presión ambiental puede moldear criaturas extraordinarias y al mismo tiempo condenarlas a la desaparición cuando el mundo cambia. La ciencia moderna reconstruye este pasado con precisión creciente. El análisis isotópico revela rutas migratorias. El estudio del ADN antiguo permite rastrear colapsos poblacionales. La geología confirma la velocidad y la magnitud de los cambios climáticos. Nada de esto apunta a un desastre repentino. Todo señala un proceso largo, implacable y selectivo. El legado de los grandes depredadores de la era del hielo no es solo biológico, es ecológico y conceptual. Demuestran que el dominio absoluto es siempre temporal, que incluso las formas de vida más eficientes dependen de condiciones específicas para existir. Cuando esas condiciones desaparecen, la perfección deja de ser una ventaja. El mundo que heredamos está profundamente marcado por ese pasado. La estructura de los ecosistemas actuales, la ausencia de grandes megadepredadores en muchos continentes y la fragilidad de las cadenas tróficas modernas son consecuencias directas de aquel colapso antiguo. La Tierra recuerda, incluso cuando los protagonistas ya no están. La era del hielo creó a los depredadores más eficientes que el planeta haya conocido. Los perfeccionó durante miles de años y luego los dejó atrás sin intención ni misericordia. Su historia no es una advertencia moral, sino una lección natural. El mundo cambia, la vida responde, y ninguna dominación, por absoluta que parezca, es eterna. Bajo el hielo, en el silencio de la piedra, permanece la memoria de un planeta que alguna vez fue gobernado por cazadores sin rivales.